Quiero agradecerle en especial a todos ustedes por haberse sumado a, a esta charla, a esta disertación. La verdad que, bueno, viendo que se están sumando de muchísimos lugares, la verdad que una jornada muy federal porque creo que son pocas las provincias que faltan, inclusive gente de Centroamérica, que bueno, lo estamos saludando desde acá, desde Argentina, por acompañarnos a través de esta posibilidad de llevar a cabo este tipo de disertaciones que, bueno, nos permiten esta conectividad en red, en salir de lo que era lo local y, bueno, para hacer un poco más amplio, tener esa llegada más dinámica, más grande hacia el resto del país y otros países como los que nos están acompañando. Quiero agradecerle a Jesús María por trabajar junto a nosotros. Quiero comentarles que esta charla viene junto al convenio que hemos firmado junto a ellos hace unos meses atrás, un convenio de colaboración, un convenio de trabajo entre ambas rurales, la Sociedad Rural de Jesús María y la Sociedad Rural de San Justo, en el cual, bueno, tenemos varios objetivos a trabajar en conjunto y, bueno, uno de los tantos es llevar estas disertaciones, estas capacitaciones a través de nuestras instituciones. Así que, bueno, nos acompaña Eduardo Riera, quien es integrante de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Jesús María. No sé si se pudo conectar porque estaba teniendo unos problemitas de conexión. No sé si está o no presente. Si no, bueno, igualmente va a tener la oportunidad más al cierre de la disertación, bueno, para poder hablar y contarnos un poco de todo esto desde Córdoba. Así que, bueno, quiero agradecerle y darle la bienvenida a Martín Barro, licenciado Martín Barro, director de la empresa Agroinsumo, amigo personal, al igual que Emiliano Cresman, quien hoy va a representarlos a ellos a través de esta disertación. Bueno, decidimos junto a Jesús María invitarlo a que nos cuenten un poco la dinámica de su trabajo y un poco de qué trata su empresa. Y bueno, y después, cerrando un poco con esta disertación de Emiliano, en una problemática, la verdad que muy frecuente a lo largo de todos los sistemas y no medibles por los propios productores, el impacto que tienen hoy los minerales sobre la producción en general. Así que, bueno, creímos conveniente a tratar sobre este tema a ello. Así que, bueno, te dejo, Martín, para que hagas tu presentación. Martín. Bien. Capaz que tiene algún problema, Martín. Se te escucha, Martín, igual. Se te escucha bien. No se ve la cámara, pero se te escucha. Yo no lo estoy escuchando, perdón. No, yo tampoco. Bueno, sí. Para todo aquello que durante la disertación tengan alguna pregunta, lo hacen a través del chat público. Yo soy quien voy a intentar coordinar lo mejor posible las preguntas, así se las voy pasando a Emiliano y después, bueno, sobre el final de la charla las va respondiendo, o si él en algún momento me lo pide por algún tema puntual o que él lo vaya viendo, bueno, también las va a ir respondiendo. Bien, ya que tuvo problemas Martín con la conexión, bueno, esto puede pasar, es normal, estamos todos adaptándonos a esto.
Laboratorio de Agroinsumos es un laboratorio que ya hace casi 50 años, ¿sí? Que se dedica exclusivamente a producir, ¿no es cierto?, macro y microminerales de excelente calidad. Estamos aprobados como laboratorio por las normas GMP. Y bueno, me atrevo a decir que somos líderes, ¿no es cierto?, en la suplementación inyectable sobre todo, y que hace poco y de a poco estamos empezando a meternos en terrenos como por ejemplo el uso de probióticos. Eso es algo nuevo que lo vamos a dejar para otra próxima charla. Pero bueno, aprovecho a decir que dentro de todo lo que es el ámbito de nutrición, el laboratorio está incursionando y cada vez innovando su lista de productos, que ya muchos ahora a través de la charla que vamos a ir viendo, muchos yo sé que ya lo conocen, que son, como yo digo, los caballitos de batalla, y siempre tratando de innovar la calidad, ¿no es cierto?, innovando en la parte nutricional sobre todo, como lo que es que se viene ahora el tema de probióticos, o que ya está, ¿no es cierto? Así que bueno, quiero agradecer a todos primero, antes que nada, a todos los presentes. Yo me tengo que acostumbrar a esto, a veces uno está acostumbrado a verle las caras, a interactuar, pero bueno, vamos a ver la forma. Cualquier duda que tengan, yo estoy viendo acá al costadito el chat, me preguntan, si puedo yo agarro freno, si no, anotan y vamos haciendo las preguntas a lo último de la charla. Quería agradecer a la Sociedad Rural de Jesús María, a la Sociedad Rural de San Justo por la invitación. Y como dije, a todos los presentes, mucha gente de Ecuador vi, así que agradecerlos a ellos que hicieron el esfuerzo. Si bien hay un cambio de horario, se pudieron conectar. Bueno, espero que me estén escuchando bien. Yo lo que no puedo ver, a ver, es mi presentación. A ver si... No puedo ver, no sé si está Elena por ahí, pero no me sale la presentación. Acá estoy, acá estoy. La presentación se cerró cuando abrimos, pero ahí está, ¿la puedes ver? Ahora sí, todos la ven, Perfecto. supongo, ¿no es cierto? Yo te veo perfecto, no Bueno. sé, el público, tu público. Todo bien, dice José, perfecto. Bueno, bárbaro. Martín, lo veo ahí todavía conectado, no sé si puedo decir algo, si querés arrancar directamente, Emi, yo... Sí, no, yo más o menos ya hablé un poco del laboratorio. Sí, yo ¿Sí? lo sé, solamente te dejaba la aclaración, entonces quedo detrás con micrófono apagado por cualquier necesidad, tanto para vos como para todo el público presente. Bueno, gracias Elena y gracias a ella que hizo o hace todo esto para que funcione, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo impacta la suplementación vitamínico-mineral, ¿no es cierto?, en los sistemas productivos, que tan importante es. Espérenme que, a ver si puedo pasar. Ahí estamos, ¿sí? Perdóname, Elena, te voy a seguir molestando. Me tapa parte de la cámara mía, parte de la presentación. ¿Cómo puedo correrlo? Dime, Emi. Que mi imagen me tapa parte de la presentación. Si lo pudiera correr o ponerlo en otro costado. Sí, sobre tu imagen que tenés flechitas, apretás una flechita para arriba, para abajo, para el costado y te podés mover, te movés para abajo, tal vez es lo mejor. Ahí y ahí está. no te deberías... Listo. Bárbaro. Bueno. Bárbaro. Gracias, Elena. No, Bueno, por favor, entonces, todos los que también tengan esa dificultad pueden hacer lo mismo que Emiliano, pueden mover la imagen de él para cualquier costado. Bien, entonces a lo largo de la charla lo que vamos a ver es la importancia, ¿no es cierto?, de los minerales en la salud y en la producción, es lo que llamamos salud productiva últimamente, ¿sí?
cómo se expresan las carencias, qué es lo que nosotros tenemos que evitar, es decir, no las tenemos que tener, y cuáles son las herramientas que brindamos del laboratorio Agroinsumos, ¿no es cierto?, para resolver los casos de carencia. Pero digo, a ver, el punto de la charla es, yo sé que a medida que me vayan escuchando, van a ver que hay conceptos que lo han escuchado otras veces y lo volvemos a repetir y lo volvemos a repetir, pero parece que no nos despabilamos. Tengamos presente que por una carencia, a ver, cito al cobre, ¿no es cierto?, en la cuenca del Salado, donde hay más o menos 1,5 millones de terneros, ¿sí? Ese 1,5 millones de terneros se pierde de ganar solamente con carencia de cobre, ¿sí?, 10 kilos, entre 10 y 12 kilos, muchísimo. Multipliquen cuánto, ¿sí?, está el kilo de ternero, lo multiplican por los 10 kilos y multiplican por 1,5 millones de terneros, ¿sí? Es mucha plata, es mucha plata. Después, en el transcurso de la charla, vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, que sí, se complica a veces encerrar, tenemos sistemas extensivos, ¿sí?, la cantidad de gente que tenemos trabajando en el campo, pero a veces la relación costo-beneficio hay que tenerla en cuenta. Por eso nosotros seguimos destetando más o menos 57 terneros cada 100 vacas. Y lo ideal sería que nosotros estemos produciendo un ternero por vaca por año, lo ideal. A ver, no sé si vamos a llegar a 1 y 1, pero por favor acerquémonos, ¿no es cierto? Tengamos un porcentaje más alto de terneros destetados. Entonces son todas cosas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que despabilarnos y dependiendo después trabajar, depende mucho de nuestro sistema, cómo trabajamos nosotros. Entonces adaptarlo, pero tratar en lo posible de que ese animal pueda expresar su genética. Entonces, no me salen las animaciones, justo parecía que no iba a llamar nadie por teléfono, pero están llamando. No me salen, como decía, la presentación, pero bueno, no importa, ahí se ve. Tenemos que tener presente, ¿no es cierto?, estos 4 pilares, los 4 pilares básicos de la producción para cualquier sistema, ¿eh? Para cualquier sistema, sea carne, sea leche, ¿sí? Sanidad, nutrición, manejo y genética. Esos 4 pilares tienen que estar como la pata de esa mesa, bien agarraditos para sostener nuestra productividad, ¿sí? Que tengamos nosotros éxito productivo. Si alguna de esas patas de esa mesa se afloja, se quiebra, nuestra producción cae, ¿sí? Y no solo que cae, sino que perdemos plata. Ese es el tema. Estamos perdiendo plata. Entonces, estos 4 pilares tienen que ser como eslabones bien aceitados de una cadena y estar bien unidos y trabajarlo de forma correcta a todos juntos. Entonces, ¿estamos invirtiendo en genética? Sí, señores. Y me parece bárbaro, porque así vamos a ir creciendo. Pero esa genética no sabemos cómo acompañarla, ¿sí? O no la estamos acompañando de forma correcta. Entonces, fíjense, acá me hubiese gustado poner otro slide, pero vamos a ver, dentro de la nutrición, que es extensísima, yo en esta charla tengo más o menos 40, 45 minutos, ¿sí? Así que a veces puedo ir un poco rápido, pero bueno, vamos a tratar de poner algunas ideas claras. Dentro de la nutrición tenemos hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Acá me hubiese gustado poner agarren papel y hoja y dibujen una pirámide. En la base de la pirámide va la energía. Le siguen las proteínas a medida que se va achicando esa pirámide, ¿no? ¿Sí? Después macrominerales. Y por último, en la puntita de la pirámide tenemos los microminerales, ¿sí?, y las vitaminas. Ahora, nosotros invertimos mucha plata en energía y proteína, ¿sí? Y nos olvidamos, ¿sí?, a veces de los macrominerales, determinados macrominerales, y sobre todo microminerales y vitaminas. Entonces, toda esa pirámide, todo eso es lo que le tenemos que dar de comer al animal para que ese animal exprese su máximo potencial genético. Ahora llevémoslos a kilos de carne, llevémoslo a litro de leche, ¿sí? Entonces, queremos o esperamos, cuando invertimos en genética, que vamos a producir tantos kilos por hectárea y después no llegamos.
Y después vamos a ir viendo conceptos a medida que avancemos en la charla y se van a ir dando cuenta a qué me refiero, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros creemos que nuestro barril nutricional está así, donde está todo perfecto, donde el interior de ese barril nos está mostrando el éxito productivo que tenemos, ¿sí? Está todo en orden, somos perfectos, estamos ganando los kilos, produciendo los litros de leche que queremos. O nos puede estar pasando esto, donde determinados gajos de ese barril faltan, ¿sí? Porque no estamos suplementando de forma correcta, porque tenemos carencias, y ahí empiezan a perder las pérdidas productivas, ¿sí? Pérdida de dinero, señores, pérdida de mucha plata y que no nos damos cuenta. Entonces, hasta ahí más o menos la introducción va bien, ¿no es cierto? Estoy siendo claro, ¿sí? Vamos con la clasificación de los minerales. ¿Cómo clasificamos a los minerales? Si no se me escucha o algo, por favor, me frenan, no hay ningún problema. O si voy rápido, también me frenan. Yo, total, el chat lo tengo acá activado. ¿Cómo se clasifican estos minerales? Macrominerales, microminerales, ¿sí? Macrominerales, ¿a qué se refiere? Que la vaca, el animal, lo necesita en grandes cantidades todos los días. Y los microminerales, ¿sí? Son minerales que necesita el animal en pequeñas proporciones también todos los días, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que el calcio, el fósforo, el potasio, el magnesio, el sodio, ¿sí? Son macrominerales, lo necesita siempre, todos los días. Y que el yodo, el cobre, el zinc, selenio, ¿sí? Son microminerales. Bien, eso es cómo se clasifican estos minerales. ¿Cómo empieza a aparecer las carencias minerales? ¿Sí? Tienen todos generalmente comparten la misma cronología, la mayoría de los minerales. Tienen una primera fase. Esa primera fase se llama fase de depleción. No nos damos cuenta, no pasa nada. Es cuando el animal empieza a consumir esos minerales de sus reservas. ¿Sí? Entonces, todo bien. Ahora, si ese animal no está recibiendo nada del exterior, es decir, no estamos suplementando de ninguna manera porque tenemos, ya lo vamos a ver más adelante, una carencia secundaria o una carencia primaria, es decir, que no tenemos el alimento en el campo, o secundaria porque hay otros elementos que lo bloquean, pasa a una segunda fase. Se consumió lo que tenía de reserva en el organismo y entra a la segunda fase, deficiencia. Hasta ahí todavía no pasa nada. Si sigue sin recibir ningún tipo de suplementación, ese animal se está consumiendo lo que hay en la sangre, en el plasma. Y si sigue, pasa a la tercera fase, disfunción. Y ahí empezamos a tener serios problemas. ¿Por qué? Sobre todo por la parte subclínica, señores. Ni los asesores técnicos, ni el productor con el equipo de trabajo lo vemos o no nos damos cuenta, ¿sí? Estamos acostumbrados muchas veces a hacer el diagnóstico a ojo y decir porque, por ejemplo, una carencia de cobre, decimos el pelo se ve feo, ¿sí? Y lo podemos estar confundiendo con alguna otra patología, por ejemplo, una parasitosis. Traigo un ejemplo, ¿no? Pero hacemos un diagnóstico a ojo y estamos teniendo pérdidas gigantescas. El problema es lo subclínico, porque después pasa a ser la parte clínica donde salimos corriendo a la veterinaria, ¿sí? Salimos corriendo a la veterinaria a buscar los frascos de agroinsumo y a tratar de revertir el cuadro. Y eso ya se terminó. Ya no somos más bomberos que tenemos que ir a apagar el incendio. Porque las pérdidas las tuvimos en la parte subclínica. Fíjense, y es más, los invito a hacer esto. Si tienen una hoja y lapicero o lápiz, hacen una columna, ¿sí? Pongan cobre, pongan zinc, pongan selenio, pongan vitamina E, pongan fósforo, pongan yodo, y arriba, también en columna, pongan menor ganancia de peso, ¿sí? Fallas inmunes, fallas reproductivas. Y después van a ir marcando con una X. Ustedes van a ver que a medida que yo avance en la charla, todos van a ir coincidiendo, ¿no? Todos los minerales cumplen funciones, algunos más que otros, pero todos cuasi las mismas funciones.
Entonces, vuelvo a remarcar acá, guarda con lo subclínico, están perdiendo plata porque no ganan los kilos que tienen que ganar. Terneros al momento del destete, diferencia de madres tratadas con no tratadas de hasta 10 a 12 kilos, lo puede decir el doctor Cristian Bianchi, que hemos hecho una prueba. Fallas inmunes, vamos, salimos, aplicamos vacunas, y no se olviden que el organismo, ¿no es cierto?, ese individuo, hay células que tienen que actuar, ¿sí?, para generar una respuesta inmune, así pueden actuar ante la entrada de un patógeno, ¿sí? Y ni hablar de la falla reproductiva, que creo que a la mayoría de los veterinarios nos apasiona, ¿sí? Y me atrevo a decir también que nosotros, seguramente hasta el peor inseminador del mundo, que puede llegar a preñar el 95%, pero después nos da el 40%. Hay una cantidad enorme de mortalidad embrionaria, o ni siquiera llega el animal a soportar la preñez. Vamos a continuar. Bien, esto lo comenté un poquito antes, pero rápido, ¿sí? Nosotros tenemos carencias primarias y secundarias. ¿Qué quiere decir primaria? Es decir, los alimentos no contienen los minerales necesarios que necesita ese animal para expresar su máxima potencial genético. Es decir, el forraje que tenemos en nuestro campo, que es el espejo del suelo, ¿sí?, es el que chupa todos los minerales que tenemos en el suelo, no nos está brindando lo que el animal necesita. Es una carencia primaria. Por ejemplo, la gente de Corrientes, ¿no es cierto?, la gente de Tucumán, Salta, donde hay carencias de yodo, hay carencia de fósforo, sobre todo en Corrientes, en determinadas zonas, ¿sí? Esas son carencias primarias, directamente no lo tenemos. Y carencia secundaria, ¿a qué se refiere? Es cuando hay otro tipo de elemento, ¿sí? Otro tipo de elemento, por ejemplo, sulfato, por ejemplo, molibdeno, que actúan como quelantes. ¿Qué quiere decir? Como bloqueantes. ¿A dónde? Puede ser a nivel de la planta, del forraje, ¿sí?, o estar en el agua de bebida, y cuando ingresa al rumen, lo capta al mineral que nosotros necesitamos y se lo lleva por materia fecal. Eso es una carencia secundaria. Hay otro elemento que nos está provocando daño. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Que alguno me ponga, aunque sea así, porque no le veo la cara a nadie. Bueno. Emiliano, ahí Sí. me meto, soy la voz del más allá, tenés una consulta, cualquier cosa, las podés ir revisando o no. Ah, perdón, De, porque no de la había misma, bajado, está bien. no hay problema. De la misma manera que Matías, cualquiera puede ir dejando sus consultas ahí y Emiliano irás vos decidiendo qué contestás en el acto, qué queda para el final. ¿Mm? Sí, ¿qué consulta? Perdón, porque se me... Disculpame Sí, que me interrumpa. Si ahí querés, está, espera. Emiliano, te la leo y bueno, va en referencia seguramente a lo que venía diciendo. Matías Canosa pregunta cómo nos adelantamos y qué análisis y de qué forma deberíamos hacer y cuándo. Bien. Yo ahora, a medida que avance en la charla, les voy a marcar, ¿no es cierto?, ¿cuándo? ¿Cómo tenemos que hacer un diagnóstico previo antes de trabajar? ¿Sí? Ahora yo les voy a marcar sobre los análisis o qué hay que hacer, ¿sí? Continuamos, pero ya... Sí, ahí también, John, ¿qué pasa con la hipocalcemia? ¿Sí? Pero bueno, podemos ir tomando las preguntas y después las hacemos Sí, Emiliano, yo las voy tomando y después te las voy haciendo, despreocupate, así le das continuidad a la charla. Bien, bárbaro. Bárbaro, Emiliano, lo último te dejo, si querés podés usar como puntero arriba donde dice dibujo, arriba a la derecha, Sí, sí, sí. te lo dejo como facilidad. Perfecto. Gracias. Bueno, continuamos. Entonces, ¿cuáles son las funciones de estos minerales a través de sus enzimas o coenzimas? Tienen funciones estructurales, ¿sí? Y funciones metabólicas, ¿sí? Actúan en el metabolismo del animal, para que ese animal pueda funcionar bien, para que nos pueda expresar su genética. Y también acá aguarda, en el rumen, ¿no? Nos olvidamos del rumen, ¿eh? Muchas veces nos olvidamos del rumen.
En el rumen hay bacterias, hay protozoos, ¿sí? Estos bichitos, ¿qué necesitan también? Crecer, multiplicarse, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan degradar los alimentos que toman del exterior, la vaca los lleva al rumen, llegan y tienen que convertirse en ácidos grasos volátiles, que son los que nos van a dar los kilos de carne. Bueno, esos bichitos que están en el rumen, en la panza de la vaca, necesitan también de minerales, ¿sí? Eso lo quería aclarar. Bien, hay una serie de influencias en las distintas carencias, ¿sí? de patologías comunes, ¿sí? Fíjense, acá hay patologías que se presentan en rodeos lecheros, ¿sí? Y en carne. Hipocalcemia posparto, ¿sí? Tetania hipomagnesémica, que causa muertes impresionantes en campos de cría y que se nos complica porque eso es un macromineral. Retenciones de placenta, ¿sí? Esas retenciones de placenta van a terminar en una metritis y después en una endometritis. Imagínense que ahí ya empezamos con los gastos de veterinario, gastos de antibióticos, y que si tuvo una metritis, una endometritis, el intervalo parto-parto obviamente va a ser mucho más largo, no la vamos a preñar, ¿sí? Se nos va a demorar todo. Ternero nacido muerto, mortalidad neonatal. Ovarios que no funcionan, anestro posparto, es decir, están planchados, no cicla la vaca, ¿sí? Fallas en la concepción, mortalidad embrionaria, es decir, no puede soportar esa preñez que hablé al principio. Abortos, mastitis, ¿sí? Guarda con eso. Menor también resistencia a las enfermedades. Acuérdense que ahora dentro de un rato vamos a empezar a ver algunos de los minerales y pueden ir haciendo las cruz que les dije. Falla en el crecimiento, falla en la respuesta inmune, fallas reproductivas. Y eso era lo subclínico. Entonces, señores, ¿dónde tenemos que trabajar o dónde vamos a trabajar? En la célula, en lo más chiquitito, ¿sí? Acuérdense que una célula forma un tejido, cada tejido hace un órgano hace un aparato forma un sistema, y todo ese sistema hace un individuo. Ahora, la célula, ¿de qué sistema? Llévenlo al sistema que ustedes quieran. Vamos a llevarlo al sistema digestivo, los enterocitos, en el hígado el hepatocito, ¿sí? Vamos a llevarlo a las gónadas, ovario en la hembra, ovulación, ¿sí? En el testículo del macho, espermatogénesis, formar espermatozoides. Vamos a llevarlo al hueso, osteocitos, osteoclastos, osteoblastos, con sus funciones, al sistema inmunitario, ¿sí? Los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos, todos para ejercer su función, ¿no es cierto? Son esos soldados que se presentan ante la batalla. Perdón, acá Horacio nos está diciendo que se corta, eso puede ser a veces por un problema, no sé si mío o no sé el resto cómo lo ve, pero bueno. Yo, Emiliano, te estoy escuchando perfectamente. Bueno, Horacio, creo que vos habías comentado antes esa dificultad, a lo mejor tiene que ver con tu internet, que sea un poco inestable. bien, ahí anoten la pregunta también de Raúl. Sí se puede suministrar, ¿no es cierto?, en gestación, después lo voy a hablar en el momento de los tratamientos. Entonces, volvemos para no perdernos. Les decía, esos soldaditos que son los macrófagos, los neutrófilos, ¿sí? Son los que tienen que salir a atacar cuando entra el enemigo, que es un agente, un patógeno. Entonces ahí empieza a haber fallas en la respuesta inmune, porque esos soldados necesitan de energía, necesitan de armas. ¿Estas armas cuáles son? Los microminerales, los macrominerales, ¿sí? Ni hablar de que consumen energía y proteína también. Pero nos olvidamos de porciones chiquititas que salen centavos, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a tener en cuenta en qué ambiente estamos produciendo, ¿sí?
vamos a tener en cuenta en qué ambiente. Por eso ahora vamos a empezar a hablar de lo que me habían preguntado antes con respecto a qué se tiene que tener en cuenta. Nosotros tenemos que saber, ¿sí?, en dónde estamos trabajando, ¿sí? Voy a mostrar fotos donde hicimos las pruebas con el doctor Cristian Bianchi. Bueno, a ver si se pueden ver. Bueno, pero fíjense, ese ambiente, digamos, fíjense, esa es la parte de los bajos, ¿sí? Zonas que cuando llueve mucho se inundan, ¿sí? Donde ahí hay una concentración terrible de hierro, de molibdenos, de sulfato, ¿sí? Y a veces la mayoría de los campos de cría de nuestra extensión son así. Entonces esa vaca tiene que expresar su máximo potencial, ¿sí? Eh, Perdón, ahí no logran escuchar. Carlos no puede escuchar. Eh, no logran expresar su máximo potencial, ¿no es cierto? Porque miren en el ambiente que se tiene que enfrentar ese animal. Fíjense, ¿sí? Zonas que que se inundan, ¿sí? Donde hay una concentración terrible, donde cambia año a año, ni hablar si ocurren sequías. Por eso a veces análisis de forraje y agua habría que hacerlo por lo menos cada 2 años. El de sangre una sola vez, y ahora ya lo vamos a hablar. Y ese es el mismo establecimiento, ¿sí? Donde hicimos las pruebas, y esa es la parte de la loma, ¿sí? Pero no quiere decir que porque tengamos todo divino no tengamos algún tipo de carencia. Entonces, ahora vamos a ver dónde empiezan nuestros problemas. Buen estado corporal. La vemos a esa vaquita espectacular, tenemos mucho pasto, pero ella se está preguntando por qué el celo no le llega. Es decir, anestro, lo que habíamos hablado hoy. Hagan la cruz en la falla reproductiva, si quieren. ¿Qué le está pasando? Guarda. Y acá hay un concepto que tenemos que meter, ¿sí? Ese animal, vamos a ponerlo, tenemos una primavera lluviosa donde empiezan los rebrotes, buena cantidad de pasto, buen estado corporal. Ahí es donde empezamos a tener problemas. En animales que están en crecimiento, en vaquillonas, en terneras, ahí es donde empezamos a tener problemas porque la estamos viendo muy linda, todo muy bien, pero no nos están ciclando. ¿Y saben por qué? Porque esto es lo mismo, vamos a compararlo con una Ferrari. Salimos, compramos una Ferrari, la llevamos a 250 kilómetros por hora, y también más si se puede, obviamente nos va a consumir más nafta para comer, para darle de comer a ese monstruo. Ahora, si andamos con un autito que no levanta más de 100 kilómetros, seguramente vamos a consumir menos nafta. Ahora comparémoslos con eso. Metemos una genética terrible, le estamos dando comida, entonces obviamente metemos energía, proteína espectacular, una bomba, pero nos estamos olvidando de los microminerales y las vitaminas. Y ahí es cuanto más requerimiento tiene de microminerales y vitaminas. Guarda con eso, ¿sí? Porque, ¿saben? Cometíamos el error antes, y algunos lo seguimos cometiendo, de salir a comprar cuando vemos el animal feo y decimos, ay, está muy flaco, está arruinado, le hace falta vitaminas y minerales. Y lo típico que salimos a buscar a la veterinaria, deme un calcio, ¿sí? Que tenga un poco de todo porque lo quiero levantar. Señores, se equivocan, ¿eh? No van a levantar nada, porque ese animal necesita comida primero, ¿sí? No se olviden que los minerales actúan a través de coenzimas y enzimas, que son proteínas. Bien. Empiezan a aparecer lesiones podales, generalmente esto también en rodeos lecheros se manifiesta por un mal manejo, ¿sí? Donde hay callejones donde puede haber mucho escombro, por ejemplo, que producen lesiones, después terminan en una pododermatitis, donde se extienden, donde hay desprendimiento de suela, donde tenemos que salir a hacer pata, donde puede ser por una carencia de zinc. ¿Por qué? Porque el zinc interviene en la cicatrización, ¿sí? Ya lo vamos a ver
Ya lo vamos a ver. Me preguntan, potenciar con urea. Sí, se puede potenciar con urea, que nos va a brindar nitrógeno no proteico, pero eso lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver al final. Bueno, les digo, lesiones podales, eso genera mucho dolor, ¿no es cierto? Actividad veterinaria, el animal que le duele se desplaza menos, toma menos agua, consume menos materia seca, ¿sí? Este animal se pregunta si el celo llegará a los 60 días. Se tiene que mantener ella, ¿sí? Tiene que volver a ganar kilos, tiene que producir leche y tiene que mantener al ternero. Y nosotros queremos agarrar y preñarla. Se nos va a complicar. Las retenciones de placenta que hablé antes, ¿sí? Ese pelo aballado, ¿sí? Seguramente si ven el ternero de atrás, cuando lo sacamos del campo, seguramente tiene 10 kilos menos. Eso es por una carencia de cobre, el pelo aballado, que se llama acromotriquia. ¿Sí? Bien. Bien, Carlos, esa es muy buena pregunta, que la vamos a ver también al final. Quiero que Vera le tome nota, que es interesante. Bueno. Sí, estoy tomando nota, así que despreocupate, Emiliano, que te las voy a hacer todas al final. Dale, bárbaro. Vamos a una cosa. Vimos el ambiente, ¿sí? Vimos el ambiente. Bien. Ahora, el agua de bebida. ¿Agua amiga o enemiga? ¿Sí? Entonces, guarda que lo que le dije al principio, ¿sí? A ver, no me pasó. Ahí está. Cuando hablé un poco de aguas, no soy especialista en agua, ¿sí? Pero sí tengo claro algo, que es importante hacer un diagnóstico, tratar de tomar de todas las fuentes de agua del campo, ya sean los tanques, ¿sí? Donde llegan los animales, y si hay algún arroyo que cruza por el campo también es recomendable tomar muestras de agua. Es muy sencillo, se manda al laboratorio, se toman el agua de una botellita de 500 mililitros y la enjuagan bien, y con la misma agua que van a tomar de la muestra, ¿sí? Eso lo llevan, lo ponen en la heladera y después los mandan al laboratorio. ¿Sí? Hay que determinar la cantidad de sales totales, ¿sí? Determinar la cantidad de sulfatos, de molibdeno, de hierro, ¿sí? De todas estas sales totales que yo sé que hay campos de la Argentina que lamentablemente no nos queda otra que producir con más de 7 gramos de sales totales, que es una locura, porque lamentablemente ese animal cuando, imagínense, a ver si paso a la siguiente, bueno, esto es que tienen que retirar de toda la fuente de agua, pero bueno, fíjense, lo máximo aconsejable, yo diría entre 2 a 4 gramos totales por litro. Eso sería lo que llamamos aguas engordadoras. Ahora, ya más de 5 gramos, ¿sí? No solamente que vamos a tener problemas de carencia, sino que el animal consume menos agua, por ende menos consumo de materia seca, menos ganancia de peso. Sí sé que hay un montón de métodos para mejorar la calidad de agua, no es un tema que sepa, pero sí he escuchado, hay muchos métodos, pero bueno, a ver, porque los kilos que se pierden en esos campos problema, ¿sí? Son muchos. Entonces, recuerden lo máximo aconsejable. Ahora también hay que tener presente que, por ejemplo, animales de campos de cría y adultos tienen más resistencia a la cantidad de sales totales que un ternero o la producción lechera, ¿no es cierto? Y que por debajo de los 2 gramos de sales vamos a tener que suplementar con sales, ¿sí? Porque ahí también es lo que llamamos aguas poco engordadoras. Bien. Con respecto a las muestras, hacer celología, ¿no es cierto?, para saber cómo está el estatus de nuestros animales. Con 10 animales, con 10 muestras una vez en la vida, ya está bien, ¿sí? Ahora, si queremos hacer un trabajo más científico, podemos hasta tomar
20 muestras. No importa la cantidad de cabezas, podés hacer 10.000 cabezas, 10 muestras, 10 animales en el campo, 10 muestras, ¿sí? Eso nos va a orientar en el estatus. Entonces, en base a eso, cómo estamos parados, qué está pasando en nuestro campo, vamos a diagramar un plan sanitario, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de salud productiva. Entonces, en base a lo que tengamos, diagramamos el plan sanitario. Bien. Vamos hasta ahí. Hablamos un poquito de la importancia de lo que eran los macro-microminerales, vimos la importancia del ambiente, del diagnóstico del ambiente donde estamos trabajando, la importancia del agua. Ahora, lamentablemente no puedo hablar de todos los minerales porque si no podemos estar 2 días. Voy a tratar de hacer un resumen, ¿sí? Vamos a arrancar selenio y vitamina E. Tenemos un micromineral y una vitamina perdón. Estos dos trabajan de forma conjunta, es decir, tenemos que tener los dos juntos para que actúe metabólicamente dentro del animal, ¿sí? No podemos tener uno por un lado o uno por el otro. Tienen que estar juntos. Bien, ¿dónde está la vitamina E presente? En el pasto verde, ¿sí? En los granos. Pero guarda, como la vitamina E, como la vitamina A, y como cualquier tipo de vitamina, a medida que el pasto se va lignificando, es decir, va madurando, esa vitamina se pierde. Y cualquier forma de almacenaje, ya sea fardo, rollo, también la perdemos, ¿sí? Porque solamente con cortar se oxida fácilmente a la luz del sol. El selenio, fíjense, suelos ácidos y neutros ya ahí provocan una carencia primaria. Directamente, lo que les comentaba hoy, no lo tenemos en el campo, ¿sí? Y altos niveles de sulfato, tanto en la planta como en el agua, van a interferir con el sitio de unión del selenio. Es decir, si ustedes tienen sulfato en el agua de bebida, ¿sí? Va a interferir con el sitio de unión del selenio, lo va a quelar y lo van a perder. Acá marqué en rojo, no quiero que se aprendan todas esas coenzimas, ¿sí? Lo que me interesa es que les quede la palabra antioxidante, y ya vamos a ver por qué. Por eso la marqué en rojo. Y estos dos minerales no son los únicos que tienen actividad antioxidante, y ya vamos a ver qué es antioxidante, ¿sí? Esta actividad antioxidante la comparten también junto con el cobre, con el zinc, con el manganeso, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es el estrés oxidativo? Acá vamos a ponerlo como ejemplo, vamos a tomar el siguiente ejemplo. El tipo que trabaja, ¿sí? Está a full todo el día, encima va y hace ejercicio, ¿sí? Y tenemos al monte, a un tibetano en el medio del monte, de las montañas, ¿sí? Meditando. Es muy probable que el que está trabajando a full, el que encima le suma ejercicio para cuidar su salud, tenga mayor estrés oxidativo. Entonces, imagínense, volvemos a la célula, a lo que les hablaba antes. Estamos queriendo reventar esa glándula mamaria para producir leche, estamos queriendo reventar ese músculo para que produzca kilos de carne. Entonces, todo eso es estrés oxidativo. Entonces, ¿cómo ocurre? Ingresa glucosa, alimento a la célula, 97% energía, un 3% más o menos se convierte en radicales libres. ¿Qué es? Los radicales libres son el producto de desecho de la célula. Es lo que tiene, lo que elimina la célula, ¿sí? Entonces, cuando no hay estos antioxidantes, esos radicales libres son los que provocan envejecimiento celular y muerte celular. Ahora llévenlo a la célula que ustedes quieran, ¿no es cierto? A las células que hoy les decía, al enterocito con menor absorción de nutrientes, diarreas, al sistema inmune, ¿sí? Entonces, por eso hay fallas en la respuesta inmune, porque hay muerte celular, ¿sí? En las células alveolares de la glándula mamaria. No se olviden que cuando realizamos el secado de esa vaca sufre un gran estrés oxidativo, hay una reacción inflamatoria, y si no tenemos estos antioxidantes, es muy probable que esas células alveolares se envejezcan y mueran, y en la próxima lactancia va a producir mucho menos leche. Fíjense lo importante que es. ¿Y cómo protege la vitamina E, que es liposoluble dentro de la membrana celular, y el selenio por dentro? Espero que no
no estar aburriéndolos, ¿sí? Bien, ¿y dónde pega más fuerte? Y acá es lo que le decía, ahora estamos hablando de selenio y vitamina E y ustedes van a ir marcando con una cruz, ¿no? Fíjense, en la reproducción, ovarios que no funcionan, están lisos, eso es anestro posparto, ¿sí? Metritis por retención de placenta, ¿sí? Infección del útero, muerte de terneros débiles, menor motilidad espermática. Vayan haciendo las cruces si se acordaron de lo que yo les dije, para que ustedes vayan relacionando. Y obviamente que en la producción vamos a tener menor porcentaje de celo por ese anestro, aumento del intervalo parto-parto porque nos va a costar más preñar esa vaca, porque tuvo una infección uterina, porque demoró más en acomodarse el útero, ¿sí? Y también perdemos obviamente kilos por hectárea. Bien, esto lo traigo a colación, esto es lo que produce una carencia de selenio severa. Si llegamos a esto, señores, estamos al horno, ¿no es cierto? Distrofia muscular aguda o miocárdica, es decir, presentan muerte en goteo de terneros, ¿sí? Y la subaguda o esquelética, que es con la que estamos viendo en la foto, ¿sí? Bueno, muy bien. Fósforo, vamos a hablar rápido del fósforo. El fósforo es un macromineral, ¿sí? Fíjense, rápido aporte de energía, ATP, cualquier molécula del metabolismo tiene ATP, adenosín trifosfato, que necesita de fósforo, ¿sí? Actividad ovárica plena, ¿sí? Ayuda en la involución uterina, ¿junto con quién? Con el zinc, con el magnesio, con el selenio y la vitamina E, con el calcio, ¿sí? Acuérdense que el calcio interviene en las contracciones musculares, ¿sí? Mayor concentración de celos en el rodeo. Hay zonas, como dije antes, que son carentes primarias, como en Corrientes, donde nos encontramos animales con pica, donde los vemos lamiendo hueso. Y ahí no solamente, si bien es un macromineral y lo necesita todos los días, tenemos que también optar por las fórmulas inyectables para suplementar. Y voy a hacer hincapié en esto. Acá lo inyectable no compite con lo oral, y lo oral tampoco compite con el inyectable. En determinadas situaciones, en determinados sistemas productivos, necesitamos hacer las dos cosas conjuntas. Yodo. El yodo es un micromineral fundamental para cualquier especie, para nosotros también, para generar hormona tiroides, ¿sí? La T3 y T4. ¿Qué hacen estas hormonas? Actúan en el metabolismo de todo el animal. Y ahora vamos a ver las funciones principales. Y acá voy a dar un ejemplo que me dio mi amigo Alejandro, que me parece maravilloso como lo grafica. En el testículo hay medio ternero, en el ovario, dentro del óvulo, hay otro medio ternero, ¿sí? Del testículo tiene que viajar, ¿sí? El espermatozoide, que es una célula, obviamente, ese medio ternero a través del semen, se tienen que encontrar, es decir, ese ovario tiene que, obviamente, ovular, salir de ese óvulo, encontrarse con el espermatozoide, ¿sí? Unirse a la pared del útero, ¿sí? Para generar ese ternero. Entonces, todo ese proceso, también esa anidación en el útero, todo eso conlleva consumo de nutrientes, de energía, de proteína, y las hormonas tiroides son las que le dan arranque a todos estos procesos, ¿sí? Porque son fundamentales para el metabolismo. ¿Quedó claro el ejemplo? Me pareció espectacular porque actúa en todo el metabolismo animal. Entonces, fíjense la función del organismo, en el organismo en general. Vamos, regula la temperatura corporal, interviene en el crecimiento. Vamos con la reproducción que hablamos recién, ¿sí? Funcionamiento de músculos y nervios. Control de peso, metaboliza las grasas en excesos que hay. Previene la enfermedad de Gautier en determinadas zonas carentes de yodo. Obviamente tenemos el aumento de la glándula tiroides, ¿sí? Que lo conocemos como bocio. Eso es por una carencia de yodo. Bien. Obviamente que en base a lo que nos va a pasar, fíjense todos los síntomas que nos vamos a encontrar. Disminución del crecimiento, baja actividad de las gónadas, es decir, de los dos
órganos sexuales de la hembra y del macho, el ovario, los testículos, ¿sí? Piel seca, animales que nacen sin pelo, poco tolerante al frío y se terminan muriendo, ¿sí? Deformación de los huesos, porque también interfiere en la mineralización, pero no solamente solo, sino, acuérdense que está el calcio, está el fósforo, está el magnesio también, ¿sí? Bien, no quiero que se me mareen ni se me aburran, por eso dije si podían escribir, ¿no es cierto?, y poner los minerales al costado, ir marcando falla reproductiva, falla en el crecimiento, falla reproductiva, falla el crecimiento y falla en la respuesta inmune, van a ver que todos coinciden. ¿Sí? Ese es el bocio. Vamos con cobre, zinc y manganeso. Los puse un poco juntos porque así no nos vamos mucho el tiempo. No me importa que se aprendan esas enzimas. Yo no escucho dos audios, digamos, yo por ahora no escucho todo bien, pero bueno. Fíjense las funciones básicas a través de su coenzima. Metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos, mineralización ósea, fíjense, ¿sí? Tiene acá un papel importante en la alimentación. Fíjense, apetito y gusto. Esos animales que tienen carencia de zinc no tienen apetito, pierden el apetito, entonces van a ver animales caquéticos. También fíjense que interfiere en la espermatogénesis. ¿Qué es espermatogénesis? Generar espermatozoides, ¿sí? Proliferación, migración y maduración de células epidérmicas. ¿Qué es eso? Funcionalidad de la epidermis. Que tenga facilidad para curar cualquier tipo de herida, ¿sí? Bien. Estas son todas las enzimas que contienen cobre. Fíjense, son un montón. Y fíjense, el cobre también junto con el selenio, la vitamina E, también con el zinc, también con el manganeso, interviene en todos los procesos oxidativos. Es necesario para que el hierro se meta a la hemoglobina. Es por eso que a veces en determinadas carencias de cobre podemos encontrarnos con anemias, ¿sí? Que lo vemos en la vulva de la vaca. Tiene una función antiinfecciosa importantísima, entonces si no tenemos cobre vamos a tener falla en la respuesta inmune, a eso voy con función antiinfecciosa, ¿sí? Interviene en el metabolismo, en el mecanismo, ahí están de nuevo, otra vez, sistema inmune, de defensa de base celular, ¿sí? Macrófagos, neutrófilos, linfocitos, ¿sí? Favorece la síntesis de los ácidos grasos volátiles, es decir, acuérdense, ingresó el pasto adentro de la panza de la vaca, se convierte en ácidos grasos volátiles y son los que nos van a dar los kilos, ¿sí?, que nosotros queremos. También interviene en la formación del hueso. Bien, no salía de la animación, pero bueno, lo que quiero mostrar que lamentablemente a lo largo y a lo ancho de nuestro país, ¿no es cierto?, tenemos un montón de carencia mineral. Generalmente la carencia de cobre, ojo que se comparte mucho en las zonas, ahí las ven, van en conjunto muchas veces, podemos tener carencia de cobre y zinc, y está apareciendo también un fantasmita que es el selenio, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es hincapié en ese diagnóstico previo, porque yo lo que quiero que se lleven de esta charla es que tienen que trabajar en la profilaxis, ¿sí? Porque si no van a perder dinero. No lleguemos a los casos clínicos. Hoy les hablé de esto es como para que les quede claro, y acá metiendo al cobre de ejemplo, acuérdense que entraba en una primera fase, no lo recibía del exterior, entonces se come el cobre que está en el hígado, que es un lugar de reserva, después, si sigue sin recibir, pasa al cobre que está en la sangre, y después al cobre que está en los tejidos, porque sigue sin recibir esa suplementación, y ahí es donde nos encontrábamos con la parte subclínica y clínica. Era solamente para reforzar, ¿no es cierto?, el concepto. Bien, anemias, ¿no es cierto?, que se presentan por una carencia de cobre, el pelo avallado, las antiojeras, ¿sí? Ojo, no confundir con mal pelechado, ojo, que otras patologías no provocan el mal pelechado.
Las diarreas persistentes, acuérdense que el enterocito tiene vellosidades, pelitos, que son los encargados de absorber los nutrientes que ya fueron digeridos, ¿no es cierto? Y empezamos a tener esas diarreas, si lo encontramos en terneros, podemos creer que estamos en presencia de parásitos, pero nos preguntamos el por qué si nos da los HPG bien, o venimos desparasitando, incluso rotando drogas, y empezamos a tener estos problemas, ¿sí? Perdemos kilos. Fíjese, eso es una ternerita de 7 meses. Es un campo cuando yo llegué, que ahora estoy asesorando en este momento. Pero fíjense, el pelo, sí, avallado, diarrea persistente, rotaban drogas, todo bien el HPG, carencia de cobre. Sí, deformidad, ¿sí? En las diáfisis, epífisis, fracturas espontáneas, guarda, en los terneros se fracturan, generalmente puede ocurrir metatarso, metacarpo, en los adultos adoptan la posición de jirafa, es decir, lo primero que se fracturan es la escápula, eso es pérdida porque obviamente es un animal que murió, ya está. Fíjense entonces cuáles son los signos cuando tenemos un desbalance de zinc, ¿no es cierto? Hay disminución del apetito, por lo tanto anorexia, por lo tanto menor crecimiento, pérdida de estado, disfunción de las gónadas, es decir, o hipogonadismo, menor desarrollo de los órganos sexuales de la hembra y del macho, ¿sí? Obviamente infertilidad, lesiones podales, ¿sí? Susceptibilidad a enfermedades, ahí pueden marcar al zinc también de nuevo. ¿Sí? Bueno, esas son las lesiones podales. Fíjense la menor ganancia de peso. A ver, no es solamente el zinc, esto es un conjunto de todos, ¿no es cierto? No es que con el zinc vamos a ganar más kilos, pero sí interviene mucho en lo que es el apetito y el gusto. Manganeso, y ya casi estamos terminando, porque me estoy pasando un poco con el tiempo. El manganeso, ¿sí? Fíjense, también a través de esta enzima que se llama superóxido dismutasa, es antioxidante. Pero fíjense qué importante, prepara el útero para soportar la preñez, lo que decía, ¿sí? Se juntó el espermatozoide, ¿sí? El óvulo y tiene que soportar la preñez. También interviene junto con el calcio, con el magnesio, con el fósforo, con el cobre y con el zinc en la formación de huesos. También interviene en el crecimiento corporal, ¿sí? Y en la reproducción de machos y hembras y funcionamiento del sistema nervioso central. Un colega amigo tuvieron casos, ¿no es cierto?, de carencia de manganeso. La Universidad de La Plata estaba estudiando el caso, y ocurría en Baquillona. Lo impresionante era que la carencia, esto es en Nogoyá, Entre Ríos, o cerca de Nogoyá, los terneros nacían con enanismo, increíble, una condroplasia terrible, y eran un montón de terneritos con enanismo, y se presentaba solamente en Baquillona. ¿Eso por qué? Porque claro, esa vaquillona tenía que terminar de crecer ella, tenía que mantener una preñez, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacía para destinar todos los nutrientes? Ella decidía a quién se lo destinaba, si al ternero, si a mantener la gestación, si al ternero, ¿sí? Y bueno, presentaban, ¿no es cierto?, enanismo, y era debido a una carencia de zinc. Bien, ya vamos terminando. Por lo tanto, fíjense que los signos, ¿no es cierto?, ante un desbalance de manganeso, hay un pobre desarrollo corporal, malformación de huesos largos, ataxia, es decir, dificultad para desplazarse, enanismo, ¿sí? Infertilidad en machos y hembra, ¿sí? Debido a que hay menor desarrollo de gónadas, acuérdense, los órganos sexuales. Entonces, bueno, vamos terminando y espero no haberlos aburrido, capaz que fui un poco rápido, pero a veces no tenemos más tiempo. El tratamiento. Vamos con esto, tratamiento. A ver, terapéutico. Este no me gusta a mí, ¿eh? Lamentablemente a veces lo tenemos que seguir haciendo,
pero es el que les decía yo, salimos corriendo como enfermeros a aplicar, por ejemplo, ante una hipomagnesemia severa endovenosa, muchos animales los vamos a levantar y muchos se van a morir, ¿sí? Salimos corriendo ante una carencia de cobre, ¿sí? Pero ya las pérdidas reproductivas, pérdida en la respuesta inmune, porque estamos gastando también al Pepe en vacunas, porque no va a expresar o no vamos a generar una máxima respuesta inmune, ¿sí? Ahí el caso clínico, ahí perdemos, ese terapéutico no me gusta. Vamos al preventivo, con formulaciones inyectables, ¿no es cierto?, vía subcutánea, que son las herramientas que brindamos en el laboratorio de agroinsumos, y con sales comerciales o preparados vía oral. A ver, vuelvo a este concepto, señores. Lo oral no compite con el inyectable, ni el inyectable con lo oral. Hay que comprender que lo oral generalmente tenemos magnesio, sodio, potasio, cloro, son macrominerales, lo necesitamos meter todos los días por boca. A ver, en un sistema lechero, en una producción lechera, eso lo tenemos mucho más aceitado. Ustedes hablan con su veterinario nutricionista, generalmente arman las fórmulas según el estatus productivo de dicho establecimiento, pero guarda que nos podemos olvidar que tenemos problemas en el agua de bebida y creemos que estamos dando todo por boca, por ejemplo cobre, por ejemplo zinc, por ejemplo selenio, y después sufrimos interferencia. A ver, a los macros lo vamos a cubrir, pero a los micros sí lo vamos a perder. Entonces guarda con eso. Por eso ninguno de los dos compite y yo creo que a medida que exigimos más, ¿sí?, genéticamente a este animal, ¿sí?, hacemos una exigencia terrible, vamos a necesitar suplementar los dos y de manera estratégica. Esto es cuestión de hacer estrategia, porque para esto, a ver señores, esto es biología, ¿eh? No es matemático. Yo le puedo dar ahora, vamos a ver algunos tratamientos, pero no es matemático. No se queden con lo que yo les digo. Esto es sentarse con el equipo de trabajo, hacer un diagnóstico previo, en base a eso, ¿sí?, instaurar una profilaxis. Bueno, muchos lo conocen. Para los que no conocen, es un producto relativamente nuevo, ya del 2016 que salió al mercado. El biocobre es una solución, ¿sí?, no es suspensión, es decir, no sedimenta. Y acá voy a hacer también una salvedad de este producto. Fíjense, tiene cobre, zinc y manganeso. Ahí ya estamos cubriendo tres minerales, son edetatos, ¿sí? Tienen una biodisponibilidad más o menos de 90 a 120 días. Ojo con los niveles que tengamos de sulfato, de molibdeno, de hierro, porque en determinados establecimientos, en determinadas situaciones, va a ser necesario cada 60 días. Y muchos me van a decir, sí, pero Emiliano, ¿cómo hago para encerrar cada 2 meses? Sí, es recontra complicado, pero bueno, tratemos de ver la forma estratégica de hacerlo, ¿sí? Porque las pérdidas productivas son muchas, son muchas. Este producto que tiene zinc, acá hay una particularidad y quédense tranquilos cuando me llegan las preguntas sobre el riesgo de toxicidad. A ver, no tienen, con este tipo de productos, si ustedes respetan lo que indicamos desde el laboratorio en cuanto a las dosis, no tienen riesgo de toxicidad. Incluso el zinc, cuando ingresa, va al hígado, ¿sí?, y se une a una proteína, la metallotioneína, que es una proteína que tiene todas carguitas negativas alrededor. Ese zinc entra el cobre, que tiene carga positiva, y se une a esa proteína. Entonces, ese cobre que está unido a esta proteína, ¿sí?, que se la dio el zinc, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, no va a provocar daños en el hepatocito, ¿sí?, no va a llegar a la necrosis hepática. Pero ojo con este concepto, ¿sí? Hagan una aplicación respetando la dosis. ¿Pueden repetirlo a los 60 días porque tienen carencias severas? Sí, lo pueden hacer cada 60 días. No porque diga el producto cada 120 días van a esperar 4 meses para repetirlo. Pero es un datito para que tengan en cuenta.
Las ventajas de un inyectable, ¿no es cierto? Es un tratamiento individual, son pocos volúmenes en lo que se aplican, más o menos entre 3 o 4 meses, dependiendo de la situación, a veces cada 60 días. La ventaja es que el medio ruminal es evitado, es decir, no sufrimos interferencia, ¿sí? No vamos a sufrir interferencia. Acuérdense de los quelantes, lo que bloqueaban ahí en la panza de la vaca y que hacía que pierda el nutriente en la materia fecal, ¿sí? ¿Qué podemos tomar como desventaja? Es la aplicación subcutánea y ojo que nos puede provocar reacción inflamatoria, ¿sí? Por hacer una aplicación intramuscular. A ver, venimos apurados a las corridas, vamos aplicando en la tabla del cuello y en vez de aplicarlo bien subcutáneo lo hacemos intramuscular. Guarda con eso. Así que al gaucho que nos está dando una mano en la manga, mostrarle cómo debe hacer y trabajar tranquilos, ¿sí? Con respecto a las situaciones de estrés, guarda con eso también. Guarda con andar trabajando con esos perros que son garroñeros, que andan ahí mordiendo las vacas se nos ponen nerviosas, nos ponemos nerviosos nosotros. Guarda con trabajar con picanas, guarda con andar pecheando con los caballos. Nos estresamos todos, ¿sí? Vamos a necesitar dosis de selenio y vitamina E también para nosotros. Pero ¿qué pasa? Esa situación de estrés provoca menor absorción, ¿sí? Menor depósito y obviamente menor utilización. Así que tratar de trabajar bien, gente. Bien, las dosis. Terneros hasta 200 kilos, 1 mililitro cada 50 kilos, no más de eso. Terneros de 2 a 3 kilos con 2 centímetros. Ternero de 150 kilos, perdón, con 2 centímetros andamos bien. Novillos y vaquillonas, 4 mililitros totales, no más de eso. ¿Sí? Vacas, 5 mililitros totales, no más de eso. Y toros, guarda con los toros, porque hoy hablamos, muchas veces nos olvidamos de los toros. Los vemos divinos porque estuvieron descansando y cuando llegamos al servicio nos olvidamos de los toros porque decimos, bueno, pero le dimos por boca. Sí, pero si tenemos problemas, y en la mayoría de los campos de cría de nuestro país tenemos problemas, que la mayoría de las carencias son las secundarias en nuestro país, ¿sí? Hay más carencias secundarias que primarias. Preparen bien ese toro, utilicen biocobre, selfos y odormones, ¿sí? Bien, ahí la dosis de ovinos y caprinos es muy poquita, 1 o 2 mililitros totales, y corderitos 0,33 mililitros. Bueno, el selfos ya lo conocen, como yo siempre digo, es el caballito de batalla, tiene selenio, vitamina E, fíjense, los dos puntitos que les decía hoy que necesitan actuar en el metabolismo conjunto, fósforo, ¿sí? Y vitamina A y D. Bien, trabájenlo de forma conjunta, esto es 1 cada 50 kilos, ¿sí? No sobrepasarse de los 10 mililitros, con 10 mililitros está bien. La frecuencia, a ver, cada 45 o 60 días, dependiendo del manejo, señores. También lo pueden hacer cada 30 días, no hay ningún problema. Pero eso depende del manejo, en qué situación están parados. Acá no hay una receta perfecta, ¿sí? No es matemático esto. Como dije antes, darlos de forma combinada, ¿sí? Optimizador Bio, este producto también es nuevo, es relativamente nuevo, ya hará 1 año y medio, un poquito más que está en el mercado. Es un suplemento vitamínico, mineral y aminoácidos tiene, ¿sí? Ayuda a ganar kilos. ¿Cuándo lo recomiendo? Recrías, invernada, entrada a un feedlot. Ahora, si ustedes me dan a elegir para preparar un animal antes del servicio, ¿sí? Vamos con selfo y biocobre. Pero eso, bueno, lo podemos hablar, porque el laboratorio después, si tienen dudas, pueden entrar a la página. Tenemos un montón de productos. Yo trato de resumir lamentablemente la charla por cuestión de tiempo. Igual donde se anotaron ustedes, tienen mi mail, tienen mi teléfono, se ponen en contacto. No hay ningún problema ante las dudas que no se puedan llegar a responder todas hoy, lo resolvemos vía mail. Bueno, vamos siguiendo, eso es un poco la composición. También vía de administración, 1 mililitro cada 50 kilos, subcutáneo siempre, ojo con los intramuscular. También este producto, en determinadas situaciones, que a mí no me gusta, como les dije, lo podemos usar como terapéutico vía endovenoso lento, ¿sí? Vía endovenoso lento. Pero traten de no llegar al terapéutico, porque ese animal se puede morir igual.
¿Cómo recomiendo yo trabajar en el establecimiento? Tratar de tomar una fecha de aplicación, entonces ahí en base a qué situación o qué diagnóstico tenemos de nuestro sistema productivo, podemos decir lo vamos a aplicar cada 120 días, cada 60 días, ¿sí? Hacer el muestreo previo que les digo y las categorías a tratar, ¿sí? Bien, y estamos terminando. Esto es un esquema, a ver, vuelvo a insistir, ya creo que es la tercera vez que lo repito, perdón. Es a modo de ejemplo, cada sistema lo tiene que adaptar a sus conveniencias, ¿sí? Pero les aseguro, señores, que si empiezan a trabajar bien, porque capaz que muchos han escuchado la charla y dicen, bueno, yo esto ya lo escuché, pero seguimos cometiendo errores, seguimos teniendo pérdidas productivas, ¿sí? Por ejemplo, modos de tratamiento. Terneros, aplicarlo al momento del destete. Vamos de nuevo. Vamos a arrancar a la madre. ¿Cuándo aplicamos? Preparamos a la vaca para el servicio 15 días antes del tratamiento. Al momento del servicio se le hace una aplicación, ¿no es cierto? Biocobre Selfos. Podemos agregar iodohormones dependiendo de la situación. Preparamos a ese toro que va a servir esa vaca. Bien. Bárbaro. Lo ideal, dependiendo de la situación, sería hacerlo cada 3 meses. Pero si no, por una cuestión de manejo, sí y no lo negocio, repetimos en el último tercio de gestación. ¿Por qué? Porque el cobre, ¿sí?, que recibe esa madre va a pasar a través de la placenta. Y después, cuando ese ternerito nace y empieza a mamar, no recibe cobre alguno. Depende de la reserva que le pasó la madre cuando estaba dentro de la panza. ¿Está claro? Entonces, cuando nace ese ternero, va a tener una reserva de cobre, ese ternero va a ganar kilos, va a tener mayor resistencia a las enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hay que tratar a un ternero? Más o menos a los 4 meses empiezan a descender los niveles de esa reserva que recibió de la madre. Sí, se complica, pero es una dosis mínima, ¿sí? Y muchos lo que hacen por una cuestión de manejo es al momento del destete. Si lo hacen a los 5 meses, ahí aplican, lo hacen a los 7 meses, lo aplican. Acuérdense que ya a los 4 meses los niveles de cobre desaparecen, pero es importante, y no lo negocio, tratar a la madre en el último tercio de gestación. No solamente por la reserva de cobre, acuérdense que si lo vamos a hacer conjunto con el selenio y la vitamina E, que es el Selfos, ¿sí?, vamos a evitar todo ese conjunto de cobre, zinc, manganeso, selenio, vitamina E, tener retenciones de placenta. Y cuando lo hicimos al principio, antes del servicio, vamos a tratar de mantener esa preñez. ¿Bien? Y en los sistemas de recría o engorde a corral se puede hacer sistemáticamente, ¿sí?, cada 3 meses. ¿Sí? Cada 3 meses lo podemos hacer sistemáticamente. Entonces, una cosa es un tratamiento estratégico, ¿sí?, decidiendo qué categoría, cómo lo vamos a hacer, y otra cosa, ¿sí?, es en un engorde a corral, ¿sí?, donde lo podemos hacer sistemáticamente, o en una producción lechera, donde a las vacas las vemos todos los días. ¿Sí? Así que bueno, otra cosa, otro concepto, la suplementación oral, las sales orales no compiten con el inyectable, ni el inyectable compite con el oral. Tienen que trabajar conjuntos, señores, ¿sí? Porque no se olviden que en el tambo, vuelvo a insistir, tenemos todo un poquito más aceitado eso, porque la vaca todos los días ingresa, pero en un campo de cría, en un sistema extensivo, se nos complica. Y ni hablar que hay un montón de factores externos que van a hacer que puedan disminuir su consumo. ¿Por qué? Porque todas las categorías no consumen lo mismo, ¿sí? Dependemos de las distancias que tiene que andar el animal, dependemos de la calidad del agua, de la cantidad de aguadas que tenemos, dependemos de los temporales, ¿sí? Dependemos si lo vamos a suplementar en el agua de bebida también. Hay un montón de factores, ¿sí?, del tipo de forrajes que tenemos, que pueden complicarnos en un sistema de cría. ¿Estamos? Ojalá que los laboratorios sigamos trabajando en esto,
sé que con Agroinsumo, que tenemos una pasión terrible por los minerales, en algún momento se va a lograr, pero bueno, hay que encontrar esta manera para ayudar a los campos de cría. En leche eso no nos ocurre, porque sobre todo con los macrominerales lo tenemos bien aceitado. Así que como conclusión final, señores, y ya no los aburro más, siempre hay que tener en cuenta que tenemos que realizar un diagnóstico precoz de la cosa. Hagamos diagnóstico precoz. Entonces, en base a eso, vamos a instaurar terapias profilácticas, es decir, vamos a estar previniendo, ¿sí? Porque acuérdense siempre esto, que la prevención es mucho más rentable, vamos a ganar mucho más plata que el tratamiento, que cuando tenemos lo clínico, ¿sí? Cuando tenemos la enfermedad. Así que bueno, espero no haberlos aburrido, capaz que fui un poco rápido, volver a agradecerles a todos los que quedaron enganchados. Teníamos estos 45 minutos y me excedí un poquito, y bueno, así que estoy ahora abierto a responder las preguntas. Si no se pueden responder todas las preguntas, tranquilamente los invito a que me escriban al mail y si puedo las respondo, y si no puedo responder me pondré a estudiar para darles una respuesta. Así que bueno, gracias. Pero cuando quieras. ¿Me escuchás? Bueno, ahí primero agradecerle a quienes nos acompañan siempre, a Ciale Alta, a Estancia Los Charabones y a TRT, que bueno, va a largar una oferta que bueno, se la vamos a estar enviando quizás seguramente a todos quienes fueron inscriptos a esta charla para que la puedan que la puedan tomar. Así que bueno, una oferta a través de TRT de Agroinsumos. Así que bueno, y hay un montón de preguntas, voy a tomar algunas en donde por ahí, Emiliano, la gente consultaba si se podía suministrar cobre inyectable durante la gestación sin afectar a la misma y en qué época del año era más recomendable, que bueno, vos un poco en la tabla lo has mostrado. Bien, bárbaro. Como estuvimos hablando hace un rato, la suplementación, ¿no es cierto?, en la hembra, acuérdense, en el último tercio de gestación, ¿sí? Ustedes tienen que hacer esa aplicación porque es importante, justamente es beneficiosa para ese ternero porque le va a pasar las reservas, ¿sí? Y a ver, ¿en qué época del año? Eso lo pueden ustedes armar como estrategia en el establecimiento. Recuerden una cosa, venimos de una primavera lluviosa, imaginemos, donde después empezamos a tener rebrotes y lo que hablé al principio, tenemos vaquillonas de primer servicio donde están ganando unos kilos terribles que gracias a nuestros hermanos ingenieros agrónomos fueron mejorando, entonces están aportando mucha energía, proteína, pero no empezamos a suplementar. Y ahí es donde empezamos a correr riesgo. Entonces, guarda con las categorías que están en crecimiento, en desarrollo, en donde están, acuérdense de la Ferrari, ¿no es cierto?, donde la queremos llevar a 250 kilómetros por hora, pero si no le echamos nafta, no vamos a llegar. Entonces eso, cada establecimiento, según qué tipo de forraje, si hacen pasturas implantadas, si se suplementan de algún otro modo, pueden ir manejándolo, ¿sí? Pero generalmente a la hembra preñada es recontra beneficioso, como dije, último tercio de gestación, insisto, no hay que negociarlo, ¿sí? Terneros en el momento del destete, y no olvidarse de los toros, por favor, que los toros también necesitan de los mismos minerales, microminerales y macrominerales para expresar su genética. Sí. Perfecto. Otra consulta que estaban haciendo, que se hacían en el chat, era ¿qué diagnóstico nos aconsejarías para hacer para determinar si estamos en una ausencia de macro y microminerales? Y te la sumo también a otra consulta, una suplementación de microminerales vía oral, ¿se puede recomendar o necesariamente debe ser inyectable, hablando de minerales como zinc, cobre y manganesio? Bien.
Bien, con respecto como decía antes, linda pregunta, como para hacer un diagnóstico traten de hacer serología una sola vez en la vida, 10 animales, como dije, tienen 20.000 cabezas, hagan de 10 animales, tienen 10 cabezas, hagan de 10 animales. La serología, a ver, van a mandar el suero al laboratorio, es el perfil que nos va a dar, el perfil que tiene ese animal, ¿sí? ¿En qué situación estamos? Y con respecto al diagnóstico de forraje y agua de bebida, eso es muy relativo. A ver, se puede hacer cada 2 años, eso es muy relativo. ¿Por qué? Porque depende también qué tipo de año tuvimos, porque si sufrimos mucha inundación, porque si sufrimos mucha sequía, va a haber cambios edáficos, ese es el problema. Pero yo creo que forraje y agua, en el peor de los casos, lo pueden obviar, pero sí hagan serología. Con la serología nos vamos a orientar muchísimo en dónde estamos parados y qué plan sanitario productivo podemos empezar a armar en el establecimiento. Con respecto a la parte oral, a ver, vuelvo a insistir acá. Acuérdense que no compiten una con otra, que son necesarias de forma conjunta y sobre todo ¿por qué? Porque si ustedes van a tener problemas, ¿no es cierto? O hacen serología de esos animales, a ver, de esos 10 animales, y tenemos bajos niveles de cobre, bajos niveles de zinc, seguramente tenemos problemas, tenemos pérdidas productivas, acuérdense de la parte subclínica, y si ustedes lo están dando por boca, que eso ocurre generalmente en los tambos, ¿no es cierto? Donde armamos la dieta y decimos, bueno, pero total el cobre, el zinc, el selenio, lo estamos dando por boca, ¿sí? Guarda porque si tenemos niveles elevados de sulfato en el agua de bebida, guarda que todos nuestros tambos no son estabulados al 100%, sino que algunos son semi-estabulados, entonces van a los pastos, a los forrajes que le damos, guarda que están también levantando quelantes desde el suelo, así que guarda con eso. Por eso digo que en determinadas, por ejemplo, al momento del secado hacer un tratamiento, ¿no es cierto? Repetir al momento del parto, repetir a los 4 meses posparto, dependiendo, digamos, son todas estrategias, pero creo que sobre todo los micros minerales guarda, ¿sí? Guarda porque si no lo suplementamos, porque creemos que lo estamos dando todos por boca y tenemos problemas en el agua de bebida o en el suelo, los vamos a perder. Perfecto, Emiliano. Ahí preguntan desde Ecuador, bueno, dicen que desde allá, bueno, le tienen mucho miedo al selenio porque genera muerte súbita por problemas de corazón. Si tiene alguna razón de ser eso. Sí, seguramente. Aparte, el selenio no solamente que te produce esa muerte en goteos en los terneros, ¿no es cierto? Por esa distrofia muscular. Es decir, si uno hace la necropsia y abre el corazón, ve todas las fibras musculares de color blanco, ¿sí? Obviamente tenemos pérdidas terribles. Y sí, a ver, hay que empezar a suplementar, más si llegaron al diagnóstico y dependiendo, ¿no es cierto?, a qué grado o qué grado de carencia tenemos, hacerlo cada 45, 60 días inyectable. Esa distrofia muscular es muy probable, si algún animalito puede salir adelante, zafa, perdón, la miocárdica, pero la muscular es muy difícil. Así que sí, si presentan eso, si llegaron a ese diagnóstico, eso es carencia del selenio. Ojo que el selenio también, junto con el yodo, tiene una actividad importante en producir, ¿no es cierto?, hormonas tiroideas. Perfecto. Emiliano, acá hay una pregunta interesante en donde, bueno, plantean una situación que si en un establecimiento en donde utilizan compuestos en una batea junto con la alimentación, que tienen sal, fosfato, monoamónicos, speller de soja, maíz molido, núcleo, macrocorrector, vitamínicos, minerales y urea. Bueno,
una ración típica. Preguntan si asimismo necesitan de forma recomendable agregar por vía subcutánea algún otro tipo de suplemento. Sí, esa, como dijiste vos, Verar, es una dieta típica espectacular. Fíjense que lo que hablaba, que lamentablemente yo después en otra charla lo pondré, pero acuérdense de la pirámide, ¿no es cierto? Donde estamos invirtiendo en energía, proteína, ¿sí? Macrominerales, pero nos olvidamos de los poquitos. O lo encontramos en esa dieta, ¿sí? Vemos que estamos aplicando los microminerales, pero vuelvo a lo mismo. Si tenemos problemas en el agua de bebida, ¿sí? Vamos a tener bloqueo, porque a ver, hablamos de alguna recría, un feedlot, donde solamente le damos ración, pero esos animales toman agua. Si tenemos problemas en el agua de bebida, vamos a tener problemas. Yo generalmente, por ejemplo, hablando de un feedlot, recomiendo en la entrada sí o sí hacerlo. Si después se puede repetir a los 60 días, mejor. Pero en la entrada no se negocia porque a veces, a no ser que sea un establecimiento donde hacen todo el ciclo, no sabemos de dónde vienen los animales. Pero sí, es necesario suplementar. A no ser que me digan o que se encuentren que no tienen problemas de agua de bebida, es decir, que no hay sulfato, que no hay molibdeno, ahí no es necesario. Capaz que más que hacer un biocobre y selfos, haría un optimizador bio porque sí tiene aminoácidos que me va a ayudar a la ganancia de peso, pero no como carencia. No sé si fui claro, pero por más que tengamos la mejor dieta del mundo, si tenemos problemas, ¿sí? En el suelo o en el agua de bebida, el cobre, el zinc, el selenio, el manganeso, lo podemos llegar a perder. Perfecto, Emiliano, muy claro. Ahí te hacen una consulta si tenés experiencia, bueno, acá hablan específicamente del este de Salta, sobre pastura de Gaston Panic con deficiencia de minerales. Sí. La verdad que no tengo experiencia, sí he escuchado mucho del tema de Gaston Panic y sé que generan ganancias terribles de peso. También lo he visto mucho en Paraguay, pero sí guarda, porque acá no importa el tipo de forraje que tengamos, ¿sí? Hay que tener en cuenta a veces que las gramíneas, por ejemplo, tienen menos cantidad de cobre, de zinc que las leguminosas, ¿sí? Acá lo que importa es el tipo de suelo. Podemos tener el mejor Gaston Panic del mundo que nos está haciendo ganar unos kilos terribles, pero acuérdense que si tenemos buena genética y no tenemos determinados minerales en el suelo, podemos llegar a perder hasta, como dije, 30 kilos si hacen un combo de minerales. A ver, lo sacamos gorditos divinos del Gaston Panic, pero igual nos perdemos de ganar 30 kilos, que si multiplicamos es mucho. Digamos, no tengo experiencia bien en decirte los niveles nutricionales con respecto a materia seca. Como dije, lo vi mucho en Paraguay también, que tienen logros terribles, inclusive en sistemas lecheros, impresionante. Pero me atrevo a decir que, vuelvo a repetir, cualquier forraje, si bien gramíneas y leguminosas tienen sus diferencias, si tenemos problema en el suelo, el forraje es el espejo del suelo. Así que sería interesante analizar a ver cómo están esos valores, porque a veces necesitamos suplementar igual. Perfecto, Emiliano. Bueno, le quiero recordar de la promoción que está llevando a cabo TRT junto a productos de agroinsumos para que, bueno, quienes quieran puedan aprovecharlos. Desde luego nos consultan luego a los teléfonos de la Sociedad Rural de San Justo o Jesús María. Hay unas preguntas para ir cerrando, si te parece. La verdad que hay muchas preguntas del chat privado y del chat público. Ahí consultaban en referencia a lo que hoy estabas hablando vos, Emiliano, de los análisis, si hay categorías esenciales a las cuales habría que realizar ese tipo de serología. Excelente pregunta, espectacular.
espectacular. Justamente, a ver, si a veces hacemos a un animal que tiene poco estado, a ver, vamos a reformular en la explicación. Digamos, donde tenemos a veces poco forraje, donde el animal no está expresando su máximo potencial, es muy probable a veces que podemos llegar a tomar muestra de sangre y si veníamos suplementando, supongámosle cada 6 meses, nos podemos encontrar con algún valor normal, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué categoría tomarle? Yo le tomaría a los animales en crecimiento, ¿sí? A las terneras, a los terneros. Y ni hablar, como dije, si salimos de una primavera lluviosa divina que nos va a dar un montón de pasto, o porque estamos suplementando con pasturas implantadas espectaculares. Esas categorías son las que tendríamos que tomar muestra de sangre, porque como dije, estamos metiéndole nafta a la Ferrari y va a empezar a consumir si la llevamos a 250 kilómetros por hora. Entonces, si no suplementamos, ahí es donde va a aparecer la enfermedad. No sé si fui claro, pero las categorías jóvenes en crecimiento son las que yo tomaría esa muestra serológica de 10 animales para tener un panorama de mi sistema productivo. Perfecto, Emiliano. Si les parece, a todos quienes están siguiendo esta charla, que seguramente, bueno, la colgaremos a través de las diferentes redes de ambas sociedades rurales, los invitamos también a que puedan hacerle todo este tipo de consultas al doctor Emiliano Cresman en el transcurso de los días para, bueno, poder aclararle muchas de estas preguntas que están haciendo. Y bueno, despidiéndonos con una pregunta para ir finalizando y cerrando, bueno, va dirigida hacia la zona de Entre Ríos, de Nogoyá, donde, bueno, mencionaban que cuando se habló sobre terneros con enanismo en Nogoyá, Entre Ríos, se hablaba de manganeso, pero luego mencionó que era déficit de zinc. Si se podría hacer una aclaración mínima al respecto sobre eso. No, sí, no, perdón. Capaz que en el momento de la charla me pude haber expresado mal. Lo que comentaba es que justamente este caso lo presentó un colega del cual me consultaba. Estuvimos hablando con la Universidad de La Plata y bueno, es más, sigue en estudio todavía, pero era carencia de manganeso, ¿sí? Ojo, carencia de manganeso sobre todo, también había carencia de zinc y estamos hablando de un rodeo lechero, ¿sí? Nada más, digamos, y tener en cuenta que obviamente, por eso volvemos un poco a lo mismo, afectó a vaquillonas de primer servicio, a todo el resto de los animales en el establecimiento, a vacas de segundo servicio, de tercer servicio en adelante, no había pasado nada, ¿sí? Obviamente sí, tenían algunas pérdidas o fallas reproductivas, pero a ver, volvemos a lo mismo, de lo subclínico, que a veces no lo tomamos como importante, y sí saltó todo cuando las vaquillonas de primer servicio presentaban terneros con enanismo y sobre todo por carencia de manganeso, donde se tuvo que hacer aplicación obviamente inyectable y por vía oral, ¿sí? Perfecto, Emiliano. Y una última pregunta que me hacen llegar, si viene en referencia a una que te hice hace un momento. ¿En qué época del año es recomendable hacer esa serología sobre los animales? A ver, generalmente, como les dije, sobre todo cuando van a empezar a tener comida, ¿sí? Cuando van a empezar a ganar kilo, cuando empezamos a meter a esa máquina a producir, a que exprese a ese potencial genético. ¿Por qué? Porque
porque si agarramos algún ternero, ¿no es cierto?, que, no sé, empieza marzo, abril, los niveles de la pastura en el campo empiezan a disminuir, obviamente, entramos al invierno, ese animal es muy probable que no tenga mucha ganancia de peso, es muy probable que no exprese hablando de un campo de cría, ¿no es cierto?, que no exprese su máximo potencial, y seguramente que si tomamos ahí puede o no darnos resultados o erróneos con respecto a si está carente o no. No sé si fui claro. A ver, ¿cuándo lo haría? Cuando tenemos pasto, ¿sí? Y cuando tenemos comida, vamos, acuérdense de eso, cuando tenemos comida, cuando la vaca empieza a poner en marcha. Vuelvo, insisto con eso, para que no se enrosquen mucho en buscar o época del año. Sí, a ver, vuelvo a repetir, categorías en crecimiento, ¿sí? En desarrollo, ¿sí? Y cuando hay comida. Esa es la categoría que yo voy a tomar la muestra de sangre, ¿sí? No sé si fui claro. Perfecto, Emiliano, muy claro. Bueno, quiero agradecerles nuevamente a todos quienes nos acompañaron a lo largo de esta disertación, agradecerle a Emiliano Creman por esta excelente disertación, a Agroinsumos, a su presidenta quien nos estuvo escribiendo en el chat, y al director Martín Barros. Así que bueno, agradecerles a la Sociedad Rural de Jesús María por este trabajo que venimos realizando de forma conjunta en todo este nuevo emprendimiento que estamos llevando a cabo a través del convenio entre ambas sociedades rurales. Y bueno, lo dejamos disponibles todos los datos para que puedan hacerle llegar las consultas a quienes correspondan desde el laboratorio, a Emiliano. Así que bueno, agradecerles a todos. No sé si querés saludar, Emi. Bueno, sí, no, de nuevo agradecer a todos los que estuvieron enganchados hasta lo último. Y bueno, una alegría. Como dijo Berardo, estoy a disposición desde el laboratorio, estamos a disposición todos. Contamos con técnicos como Alejandro, con Carlos, Abel, yo, que les vamos a dar una mano en todo lo que podamos. Y bueno, siempre a disposición. Así que vuelvo a agradecer a las dos sociedades por la invitación y nada más. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos. Gracias a vos.